Alimentaban a las víctimas con leche y miel, las ataban con fuerza y luego dejaban que los insectos las devoraran vivas durante 17 días seguidos. Entonces, ¿cómo llegó la humanidad a inventar una tortura tan extrema que incluso los verdugos a veces se desmayaban? Descubramos 20 métodos olvidados que fueron tan horribles que los libros de historia modernos rara vez los incluyen. 20. A las personas se las hervía vivas hasta que la carne literalmente se desprendía de los huesos. Las ejecuciones parecen rápidas en pantalla, pero la historia real favorece un terror lento y persistente que se queda grabado en quienes lo presencian. Hervir a alguien convierte el dolor en una política, propagando el miedo mucho más allá de una sola víctima. Este castigo aparece en códigos legales reales. En China, alrededor de 200 años antes de nuestra era, los funcionarios de Qin condenaban a los traidores a morir hervidos en enormes calderos de bronce. Siglos después, Inglaterra recuperó la misma práctica. En 1531, el Parlamento aprobó una ley bajo el reinado de Enrique el VIII que ordenaba hervir vivos a los envenenadores. Esa ley permaneció en vigor durante 9 años. Los registros judiciales enumeran decenas de personas condenadas, una cifra inusualmente alta para una sentencia tan rara. El proceso seguía una rutina establecida. Los guardias inmovilizaban a la víctima. Los verdugos bajaban el cuerpo a una cuba llena de agua, aceite o, en ocasiones, incluso vino. El fuego comenzaba de forma suave. El calor aumentaba lentamente. Los testigos describían gritos al principio, seguidos de silencio cuando el shock se apoderaba del cuerpo. El momento de la muerte variaba enormemente. Algunos morían en 3 minutos, otros sobrevivían más de 10, dependiendo del líquido utilizado y de lo cuidadosamente que se controlaran las llamas. Las autoridades trataban el tiempo como parte de la advertencia. Un caso especialmente notorio conmocionó Londres en 1540. Richard Roos, un cocinero, envenenó una sopa destinada a obispos. Las autoridades se saltaron el ahorcamiento por completo. Lo hirvieron vivo en el mercado de Smithfield. Los cronistas estimaron que varios miles de personas observaron la ejecución. Las tabernas repitieron la historia durante meses. Los registros sugieren que los casos de robo y envenenamiento disminuyeron ese año. Pero aquí aparece una capa más oscura. Los cirujanos observaban de cerca estas ejecuciones. Las notas médicas analizaban las reacciones de la piel, el shock y la tolerancia al calor. El castigo contribuyó silenciosamente al conocimiento anatómico temprano. Y cuando el miedo empezó a desvanecerse, los gobernantes buscaron imágenes más impactantes. El fuego dio paso al hierro, a las púas y a dispositivos diseñados para prolongar el sufrimiento. Basta una mirada a la doncella de hierro para entender que algo va profundamente mal. Se parece a un ataúd, pero se abre como una trampa. En su interior hay decenas de púas metálicas afiladas hacia adentro, esperando un cuerpo humano. No te colocan con cuidado dentro, te empujan. La doncella de hierro no trata solo de dolor, trata de una muerte lenta y aterradora. Las púas perforan hombros, muslos, brazos y espalda, pero evitan deliberadamente el corazón. ¿Por qué? Para que la víctima se desangre durante más tiempo. Permaneces vivo, consciente y aterrorizado, mientras la sangre corre por las paredes de hierro. Algunas púas quedan justo debajo de los ojos. Un solo movimiento en falso y los revientan como uvas. Ahora hablemos de cifras. Los registros alemanes del siglo XVI describen sesiones de tortura con este dispositivo que duraban entre 6 y 24 horas. Sí, horas.
Eso se debe a que las púas estaban colocadas cuidadosamente para no matar de inmediato, sino para perforar de forma gradual. Incluso el movimiento más leve las hundía más. Según se informa, un prisionero sobrevivió más de 18 horas antes de morir por pérdida de sangre de infección. La doncella de hierro más famosa procede de Nuremberg, donde supuestamente se utilizó durante ejecuciones públicas. Pero aquí viene el giro. Los historiadores sostienen que la doncella de hierro original quizá no sea medieval en absoluto. Podría haber sido recreada en los siglos XVIII o XIX, inspirada en conceptos de tortura más antiguos. En cualquier caso, la psicología es la misma. Una tortura personal, lenta y deliberadamente teatral. Incluso si las versiones de museo se construyeron más tarde, la idea existía mucho antes. Los antiguos romanos usaban cámaras de castigo similares, con forma de ataúd. Los inquisidores empleaban máscaras de hierro y cajas forradas de cuchillas. Esto no iba de justicia, iba de control, de miedo y de dar ejemplo, y solo empeora a partir de aquí. 18. La silla de Judas presionaba 500 púas contra la carne desnuda. Desde lejos, parecía una silla corriente. De cerca, la verdad quedaba clara. Púas metálicas cubrían el asiento, el respaldo, los apoyabrazos y el reposapiés. Más de 500 puntos de hierro afilados, todos diseñados para clavarse donde más dolía. Exactamente ahí se colocaba a las víctimas, completamente desnudas. No se les permitía recostarse. Eran sujetadas en posición erguida, totalmente conscientes, con la piel presionada contra el hierro helado. El más mínimo movimiento provocaba más sangrado. Cada respiración obligaba a las púas a hundirse más. No había salida posible. Los torturadores ataban brazos y piernas y luego apretaban lentamente las sujeciones, mientras las púas atravesaban piel, músculo y nervios. Esto no buscaba una muerte rápida, buscaba horas de agonía, utilizada principalmente durante la Inquisición española y en la Francia del siglo XVII. La silla de Judas, también llamada trono de interrogatorio con púas, estaba pensada para arrancar confesiones. Las personas no eran castigadas en silencio, eran torturadas hasta hablar. Si se negaban, los torturadores a veces encendían un fuego bajo el asiento para calentar las púas. Eso hacía que la piel quemada se fundiera con el hierro, y el shock a menudo robaba la voz de la víctima. En un caso documentado de 1643, un prisionero francés soportó 11 horas antes de perder el conocimiento por la pérdida de sangre. Para entonces, el daño ya no podía revertirse. Algunos sobrevivían, pero nunca volvían a sentarse o caminar con normalidad. ¿Por qué usar este método? Porque el miedo funcionaba. La silla se colocaba a menudo en patios abiertos para que las multitudes presenciaran el sufrimiento. El mensaje era claro: habla, obedece, o tú serás el siguiente. Y será aún peor. Esta vez, la cuchilla no cortaba desde fuera, destruía desde dentro. Pasemos al número 17. Las víctimas eran cerradas por la mitad comenzando por la ingle. Se las ataba boca abajo, con las piernas forzadas a separarse y la sangre acumulándose en la cabeza. Gritar apenas era posible. Luego llega la sierra. 2 hombres empiezan a cortar desde entre tus piernas y no se detienen. Este método de tortura, utilizado en la Europa medieval, en partes de Asia e incluso en el Imperio Otomano, nunca tuvo como único objetivo matar a alguien. Se trataba del dolor. La sierra era vasta, dentada e intencionadamente desafilada. ¿Por qué? Porque una hoja más afilada habría terminado todo demasiado rápido. Querían sufrimiento, querían miedo. Los verdugos comenzaban entre las piernas y avanzaban lentamente hacia abajo.
Pero aquí está la parte verdaderamente aterradora. El corte se realizaba con la víctima boca abajo para que el cerebro permaneciera consciente durante más tiempo. La sangre se acumulaba en la cabeza, retrasando la muerte y permitiendo, en algunos casos, entre 3 y 5 minutos de agonía pura. En ciertos periodos, como durante el gobierno del emperador Calígula en Roma, entre los años 37 y 41 de nuestra era, los enemigos políticos eran aserrados públicamente en dos. Los historiadores describen multitudes reunidas para presenciar todo el suplicio, con soldados riendo y burlándose mientras se desarrollaba. En la Persia del siglo XVI, este método también se utilizó para castigar a traidores y rebeldes. El historiador Jean de Thévenot lo presenció personalmente en 1650. Escribió: «El hombre fue atado por las piernas y aserrado hasta que murió, lo cual no ocurrió hasta que la sierra alcanzó el ombligo». En ocasiones se hacía de forma vertical, recto por el centro. Otras veces, desde la cabeza hasta la pelvis. En casos extremos, los verdugos se detenían a mitad del proceso para mantener viva a la víctima durante más tiempo. Esto no se ocultaba. Estaba pensado como una advertencia pública. Traiciónanos, y esto es lo que sucede. Y cuando no te cortaban, te forzaban algo dentro del cuerpo, y luego lo abrían girándolo hasta que tu propio cuerpo se desgarraba. Eso nos lleva al número 16. La pera de la angustia se expandía dentro del cuerpo. Parecía pequeña, lisa, con una forma casi similar a la de una fruta. Pero una vez introducida, todo cambiaba. Este dispositivo metálico tenía 4 pétalos afilados y un tornillo en la parte superior. Cuando el torturador giraba la manivela, los pétalos se abrían lentamente, desgarrando todo lo que encontraban a su paso. La pera de la angustia se colocaba en la boca, el recto o la vagina, según el delito o, sinceramente, según el estado de ánimo del torturador. Se utilizaba a menudo contra mujeres acusadas de brujería o adulterio, y contra hombres acusados de sodomía o blasfemia. Siempre se hacía en secreto, porque se trataba de una tortura basada en la vergüenza. No era rápida, era íntima. El tornillo no necesitaba muchas vueltas. 1 o 2 rotaciones bastaban para destrozar tejidos delicados. Si se giraba más, las mandíbulas se rompían, los órganos se reventaban y el interior del cuerpo quedaba hecho pedazos. Algunas versiones incluso tenían púas en los pétalos para aumentar el daño. En la Francia de 1620 y tantos, un sacerdote fue acusado de herejía. Le introdujeron la pera en la boca y la abrieron hasta que su mandíbula se partió en 2. Nunca volvió a hablar. Ese era el objetivo, sin anestesia, sin misericordia. Los historiadores creen que el dispositivo apareció por primera vez durante la Inquisición española y que más tarde se extendió por toda Europa. Se han encontrado ejemplares metálicos en museos de Italia, Alemania y los Países Bajos. ¿Estaba pensada siempre para matar? No necesariamente. A menudo, los supervivientes quedaban desfigurados, sangrando y permanentemente rotos. Ese era el verdadero castigo, sobrevivir después, porque a veces ni siquiera usaban cuchillas ni metal. Usaban ratas, hambrientas, frenéticas y atrapadas. Esto nos lleva al número 15. Se obligaba a las ratas a devorar a las víctimas desde dentro. Te ataban a una mesa de madera, desnudo de cintura para arriba. Se colocaba un cubo metálico sobre tu estómago, con una rata viva dentro. Luego el torturador encendía un fuego encima del cubo. A medida que el calor aumentaba, la rata entraba en pánico y buscaba una salida. Pero solo había una dirección posible: hacia abajo, a través de la piel, a través de los órganos. Y lo hacía.
Primero las garras, luego los dientes. Esto no era una leyenda. Se practicó en toda Europa, en Sudamérica e incluso en la China antigua. La Inquisición española lo utilizó. Los colonizadores holandeses lo usaron en Sudamérica. El ejemplo más infame se dio durante el gobierno de Diederik Sennoy, un líder rebelde neerlandés del siglo XV, que lo aplicó contra prisioneros católicos y enemigos políticos. El proceso podía durar entre 30 minutos y 2 horas, dependiendo del calor y de la rapidez con la que la rata perforaba la carne humana. Las víctimas gritaban con tanta fuerza que los guardias a menudo les ponían mordazas solo para silenciar el ruido. En algunas prisiones, las ratas eran herramientas habituales. Los prisioneros capturados eran mantenidos en celdas infestadas de ratas. En ocasiones, las ratas se cosían dentro de la ropa o de la ropa de cama para que se introdujeran lentamente en el cuerpo. En otros casos, como en el Chile del siglo XX bajo Pinochet, las ratas se utilizaron en torturas sexuales contra mujeres detenidas. Este método no requería equipamiento complejo, solo tiempo, hambre y una crueldad absoluta. Y la tortura adquirió un carácter extrañamente ritual, porque el siguiente dispositivo parecía una mecedora infantil, aunque estaba empapado de sangre. Este es el número 14. La tortura de la cuna balanceaba a los prisioneros hasta llevarlos a una locura sangrienta. A primera vista, parecía un simple columpio de madera, pero esta cuna nunca estuvo pensada para el descanso. Fue diseñada para destrozar a las personas desde dentro. La cuna de Judá, también conocida como la cuna de Judas, utilizaba la gravedad como arma. El procedimiento era sencillo. El prisionero era desnudado por completo, atado con cuerdas y bajado lentamente sobre una pirámide metálica afilada. La punta se dirigía directamente al ano o a la vagina. No los dejaban caer, los descendían despacio, solo lo suficiente para romper la piel. Ahí comenzaba la tortura. Los guardias balanceaban el cuerpo hacia adelante y hacia atrás, arriba y abajo, permitiendo que la gravedad empujara la pirámide cada vez más dentro de la víctima. Al principio había poca sangre, solo una presión insoportable, pero en cuestión de minutos los músculos se desgarraban, los nervios se rompían y los órganos se desplazaban. Las víctimas a menudo perdían el conocimiento por el dolor, solo para ser reanimadas y torturadas de nuevo. Esto no era algo raro. Durante la Inquisición española se utilizó de forma generalizada como un medio para purificar las almas. Las víctimas acusadas de herejía, homosexualidad o adulterio eran llevadas a esta silla como lección pública. Y no se trataba de una sola sesión. Algunas personas eran torturadas día tras día, con las heridas reabiertas cada mañana. La pirámide casi nunca se limpiaba. Eso hacía que la infección fuera inevitable. La mayoría de quienes no se desangraban morían días después por sepsis. Los historiadores señalan que las tasas de supervivencia caían por debajo del 15% tras sesiones repetidas. Un informe de la Inquisición describe a una mujer obligada a sentarse en la cuna 12 veces en una sola semana. Sus intestinos se rompieron al 5.º día, y cuando el dolor no venía de dentro o de fuera, llegaba a través del fuego y el metal. Esta vez te cocinaban vivo y lo convertían en espectáculo. Pasemos al número 13. El toro de bronce asaba a las personas vivas dentro de una carcasa metálica. Al principio parecía una estatua, un enorme toro de bronce, finamente elaborado, situado en el centro de una plaza pública. Pero era hueco y mortal. Dentro de ese toro, las personas eran quemadas vivas. No se trataba de una ejecución rápida. Era una muerte lenta y espantosa por asado. Los prisioneros eran empujados al interior. La puerta se sellaba
y se encendía un fuego debajo. El calor subía desde el suelo, convirtiendo el toro en un horno viviente. En pocos minutos, la piel se ampollaba y empezaba a derretirse. Pero la muerte no llegaba de inmediato, y aquí es donde todo se vuelve aún más oscuro. La cabeza del toro estaba diseñada como un instrumento. Se construyeron tubos en las fosas nasales y en la boca, de modo que cuando la víctima gritaba, sonaba como si el toro estuviera bramando. Sí, los gritos humanos eran transformados deliberadamente en efectos sonoros para la multitud. El toro de bronce fue inventado por Perilos de Atenas para Fálaris, el tirano de Acragas en Sicilia, alrededor de 560 años antes de nuestra era. Irónicamente, la leyenda dice que Fálaris lo probó arrojando primero al propio Perilos dentro. El cuerpo en su interior podía cocinarse durante horas. La grasa se licuaba, los músculos se contraían, los huesos se agrietaban. Cuando finalmente se abría la puerta, solo quedaba carne carbonizada, que a menudo se daba a los perros o se arrojaba fuera de la ciudad. Y este dispositivo no se utilizó una sola vez. Emperadores romanos como Nerón y Calígula lo reutilizaron contra criminales, traidores y cristianos. En 287 después de Cristo, San Eustaquio y su familia fueron asados vivos dentro de un toro por negarse a adorar a los dioses romanos. Allí, las garras de metal sustituían a los cuchillos y la piel humana se arrancaba como si fuera fruta ante multitudes que aclamaban. El siguiente es el número 12. El cosquillador español arrancaba la piel en largas tiras sangrientas. No hacía cosquillas, destruía. 4 ganchos de hierro afilados, curvados como garras, se arrastraban sobre la carne desnuda hasta que la piel se desprendía en cintas. El cosquilleador español, también llamado garra de hierro o pata de gato, era una herramienta de tortura manual. Sin cuchillas, sin filos, solo ganchos brutales diseñados para arrancar músculo, grasa y piel del hueso. Se utilizó en toda Europa, especialmente en España, Francia y Alemania, entre los siglos XV y XVIII. No se limitaba a los calabozos. Los verdugos lo usaban a menudo durante castigos públicos. Primero, la víctima era atada a un poste y desnudada por completo. Luego llegaba la garra. El torturador la arrastraba por el pecho, la espalda, los brazos y las piernas una y otra vez, hasta que la piel quedaba colgando en láminas. La sangre salpicaba por todas partes mientras la multitud observaba. Los registros judiciales de Barcelona de 1547 describen a una mujer acusada de herejía que fue desgarrada durante 3 horas seguidas. Sobrevivió, pero quedó ciega, sorda y sin la mayor parte de su piel cuando terminó. La dejaron pudrirse en una celda hasta que la infección la mató días después. A veces, las garras se calentaban en el fuego antes de usarlas, de modo que quemaban mientras desgarraban. Un castigo doble, arrancar y cauterizar al mismo tiempo. El cosquillador podía arrancar pechos, genitales, rostros o incluso abrir el abdomen. Ninguna parte del cuerpo estaba a salvo. Donde el dolor se volvía silencioso, sin sangre ni cuchillas, solo una presión lenta alrededor del cuello hasta que el cerebro se apagaba y el cráneo se quebraba. Pasemos al número 11. El garrote aplastaba lentamente la garganta hasta que el cuello se rompía. Comenzaba con un asiento y un collar, pero este collar no estaba hecho para sostener el cuello. Estaba diseñado para destruirlo desde dentro. El garrote parecía simple: una silla de madera, un respaldo, una banda metálica o una cuerda alrededor de la garganta. Detrás de la silla había un tornillo o una palanca. Cuando el verdugo la giraba, la banda se apretaba
empujando una varilla o una punta afilada contra la parte posterior del cuello o la columna. No se trataba de sangre, se trataba de asfixiar, aplastar y partir la médula espinal mientras la víctima permanecía consciente. Utilizado ampliamente en España, Portugal y sus colonias desde el siglo XVII hasta la década de 1970, el garrote fue llamado en su día humano porque dejaba poco desorden. Eso era mentira. Las víctimas a menudo luchaban durante entre 2 y 4 minutos, con el rostro volviéndose morado, los ojos saliendo de las órbitas y las venas hinchándose antes del colapso. En España, siguió siendo legal hasta 1974. La última persona ejecutada de esta manera fue Salvador Puig Antich, un anarquista catalán. Su muerte fue tan lenta y dolorosa que incluso los guardias admitieron que fracasó. El tornillo se atascó. Se asfixió durante más de 6 minutos. Las versiones más antiguas usaban cuerda y palos, retorcidos hasta que la garganta colapsaba. Los diseños posteriores añadieron una púa de hierro afilada que se clavaba en la médula espinal con cada giro. La muerte era inevitable, pero casi nunca llegaba rápido. En ocasiones, los verdugos obligaban a los familiares a permanecer de pie y mirar. En la América Latina colonial, el garrote se aplicaba públicamente a personas esclavizadas y rebeldes para dar ejemplo, donde la tortura no consistía en apuñalar o aplastar, sino en ir separando a una persona lentamente, pieza por pieza, durante largas horas. Llegamos ahora al número 10, la muerte por 1000 cortes, un castigo que podía prolongarse durante horas antes de terminar. No había prisa. Ese era precisamente el objetivo. La víctima era inmovilizada, la piel quedaba expuesta, y el verdugo comenzaba a cortar de forma lenta y deliberada, evitando siempre una muerte rápida. Este método se llamaba Ling Chi, traducido como muerte por 1000 cortes, y permaneció legal en la China imperial durante más de 1000 años, especialmente durante las dinastías Ming y Qing. Se reservaba para delitos como la traición, el asesinato de un progenitor, la traición al emperador o la llamada corrupción moral. En ocasiones, se utilizaba simplemente para aterrorizar a los demás. El procedimiento seguía un patrón. El condenado era atado a un marco de madera en una plaza abarrotada. El verdugo realizaba entonces cortes superficiales, comenzando por las extremidades, luego el torso y finalmente el rostro, una incisión tras otra. El objetivo era mantener a la víctima viva y consciente el mayor tiempo posible. Los registros históricos indican que algunos soportaron entre 300 y 3000 cortes antes de morir. El sufrimiento no era solo físico, era una tortura mental. Grandes multitudes se reunían. A menudo se obligaba a los familiares a presenciar cada instante. En muchos casos, los primeros 100 cortes eran deliberadamente no mortales, retirando únicamente la piel y el tejido superficial. El golpe final, normalmente al corazón o al cuello, llegaba solo al final. Fotografías de principios del siglo XX, tomadas cuando el Ling Chi aún era legal, muestran a víctimas despellejadas, con los ojos abiertos, todavía conscientes en sus últimos momentos. Un caso conocido de 1905, fotografiado en su momento, muestra a un hombre cortado repetidamente en el pecho y las piernas, mientras los espectadores reían cerca. Los verdugos estaban entrenados para prolongar la vida, a veces administrando opio o estimulantes para evitar la pérdida de conciencia. El castigo se convertía en teatro, una destrucción lenta de la identidad y la dignidad, y cuando el corte no era el método elegido, los huesos se aplastaban en su lugar, dedo por dedo, hasta que se rompían bajo la presión.
Esto nos lleva al número 9. Los tornillos de pulgar pulverizaban los dedos hasta que los huesos se astillaban. El dispositivo era lo bastante pequeño como para caber en una mano. Pero una vez que los dedos quedaban atrapados en su interior, escapar era imposible sin sufrir daños. El tornillo de pulgar se convirtió en una de las herramientas de tortura más extendidas en la Europa medieval, utilizada habitualmente por inquisidores, interrogadores y carceleros. Fabricado en hierro, consistía en dos placas metálicas planas con orificios para dedos, pulgares o incluso dedos de los pies. Un mecanismo de tornillo permitía apretarlo lentamente, aumentando el dolor con cada giro. Al principio comprimía la piel, luego las uñas se quebraban. Finalmente los huesos del interior se fracturaban uno a uno. El sangrado era mínimo, pero el dolor hacía que muchas víctimas se desmayaran o suplicaran por la muerte antes incluso de que se introdujera una segunda mano. Y no se limitaba a criminales endurecidos. Durante los juicios de brujas de Salem, en 1692, se amenazó a los sospechosos con tornillos de pulgar para forzar confesiones. En Escocia, el mismo dispositivo, conocido como Pilney Wings, se utilizó contra disidentes religiosos. Los relatos describen a víctimas colapsando o entrando en shock en cuestión de minutos. En algunas variantes, se colocaban brasas encendidas debajo del metal para calentar los tornillos, quemando la piel mientras la aplastaban. Otros diseños añadían púas internas que destrozaban nervios y músculos a medida que los huesos se rompían. El verdadero horror era sobrevivir. Los dedos quedaban destruidos de forma permanente, sin posibilidad de escribir, sin poder agarrar objetos, dependencia absoluta. Y cuando la tortura no consistía en cortar o aplastar, pasaba a centrarse en mantenerte despierto hasta que la mente cedía, usando un dispositivo engañosamente simple. A continuación aparece el tenedor del hereje. Mantenía a las víctimas despiertas hasta el colapso mental total. Pequeño, afilado y despiadado. Solo dos púas metálicas, una orientada hacia arriba y otra hacia abajo, sujetas a una correa alrededor del cuello. Su efecto era una guerra psicológica, utilizado principalmente por la Inquisición española durante los siglos XV y XVI, se aplicaba a quienes eran acusados de herejía, brujería o blasfemia. El instrumento provocaba poco sangrado, pero destruía la cordura. El diseño era cruelmente eficaz. Una púa presionaba bajo el mentón, la otra contra la parte superior del pecho o la garganta. Cualquier intento de dormir hacía que la cabeza cayera, clavando las púas con mayor profundidad. Gritar provocaba el mismo resultado. La única forma de evitar lesiones era permanecer completamente inmóvil durante horas o incluso días, sin comida, sin agua, sin descanso. Después de 24 horas, los prisioneros comenzaban a alucinar. A las 48, muchos suplicaban morir, temblando y babeando por el agotamiento y el daño nervioso. Un caso documentado en Toledo describe a un prisionero obligado a llevar el tenedor durante 72 horas. Murió de pie, con los ojos congelados en una mirada fija. Como apenas provocaba sangre, el dispositivo resultaba perfecto para la Inquisición. Las víctimas podían ser torturadas repetidamente y aún así parecer intactas para el juicio o la ejecución. Ese era el objetivo: destruir la mente antes que el cuerpo. Y cuando el dolor sutil terminaba, el siguiente instrumento destrozaba las articulaciones por completo. Este es el número 7. Los separadores de rodillas aplastaban las articulaciones con cada giro de una manivela. La víctima era sentada, las piernas atadas, y el dispositivo se colocaba delante.
2 pesadas placas de hierro, forradas con púas orientadas hacia el interior. Colocaban la rodilla directamente entre las barras metálicas y comenzaban a girar la manivela. El separador de rodillas estaba diseñado para destruir las articulaciones de la forma más completa posible. Ampliamente utilizado durante la Inquisición española y en regiones de Alemania e Italia, se aplicaba contra supuestas brujas, rebeldes y cualquiera que necesitara ser quebrado sin matarlo de inmediato. Al principio, las púas se clavaban, perforando la carne a ambos lados de la rodilla. Con cada giro, las barras se cerraban más, los ligamentos se rompían, el cartílago se hacía añicos y los huesos se fracturaban bajo la presión. Las víctimas no solo perdían la capacidad de caminar, perdían toda la estructura de soporte de las piernas. Algunos modelos contenían hasta 20 púas, todas concentradas en una sola articulación. En ciertos casos, el dispositivo se calentaba previamente en el fuego, combinando la fuerza aplastante con el dolor de las quemaduras. Los registros de Venecia de 1582 describen a un hombre acusado de conspirar contra el dux, cuyos huesos de las rodillas fueron triturados en menos de 4 minutos. Nunca volvió a hablar. Cuando la tortura precedía a la ejecución, los interrogadores a menudo destruían solo una pierna, dejando la otra intacta para que la víctima cojease en público como advertencia. Esa cojera se convertía en una marca permanente de supervivencia y deshonra. Y cuando el castigo iba más allá de una sola articulación, apuntaba a todo el cuerpo, retorciendo las extremidades en espirales de hueso roto. Esto nos lleva al número 6. La rueda de tormento destrozaba los huesos hasta que los cuerpos se deshacían. No se ocultaba. Se exhibía abiertamente, por lo general elevada en el centro de una plaza, para que la multitud pudiera verlo todo. También conocida como la rueda de Catalina, era una enorme rueda de madera con gruesos radios. La víctima era desnudada por completo y atada sobre ella, con brazos y piernas estirados entre los espacios. Luego el verdugo se acercaba con una pesada barra o martillo de hierro y comenzaba a golpear. El objetivo no era una muerte inmediata. Cada golpe estaba destinado a aplastar las extremidades una por una, brazos, piernas e incluso costillas, evitando los órganos vitales. Los impactos se colocaban cuidadosamente entre las articulaciones y los músculos para prolongar el sufrimiento y mantener con vida a la víctima. En la Alemania del siglo XVIII, un hombre llamado Peter Niers, acusado de asesinato y canibalismo, fue ejecutado en la rueda. Sufrió 42 fracturas antes de morir. Algunas víctimas sobrevivían durante días, dejadas en exhibición, sangrando, paralizadas, con los miembros rotos entrelazados en los radios, como cuerdas retorcidas. En Francia, los verdugos a veces trenzaban las extremidades destrozadas en la rueda antes de levantarla en posición vertical, permitiendo que aves y perros devoraran viva a la víctima. El cadáver permanecía como advertencia. Documentos judiciales del siglo XVII muestran que la rueda siguió utilizándose en partes de Europa hasta 1830. Las multitudes se reunían, los niños miraban, los sacerdotes rezaban y los huesos seguían rompiéndose. Luego la tortura adoptó otra forma. Sin golpes ni armas, solo insectos, suciedad y una de las muertes más lentas imaginables. Pasemos al número 5. El escafismo permitía que los insectos devoraran a una persona viva durante días en sus propios excrementos. Suena irreal, pero está plenamente documentado. Practicado por los antiguos persas, el escafismo estaba diseñado para matar lentamente, convirtiendo el cuerpo humano en cebo. La víctima era desnudada,
y colocada entre dos embarcaciones de madera o troncos ahuecados, sellados entre sí como un sándwich humano. Solo quedaban expuestos la cabeza, los brazos y las piernas. Entonces comenzaba la alimentación. Los torturadores obligaban a la víctima a ingerir leche y miel hasta provocar una diarrea severa. Luego vertían más miel sobre la piel, especialmente alrededor de los ojos, la boca, los genitales y cualquier herida abierta. La persona era dejada bajo el sol, flotando sobre el agua o atada en un bosque. Moscas, hormigas, escarabajos y gusanos llegaban rápidamente. Primero venían las picaduras. Poco después, los insectos depositaban huevos dentro de las llagas. En cuestión de horas, la parte inferior del cuerpo se convertía en un nido vivo de criaturas que se arrastraban y perforaban. Según el historiador griego Plutarco, un soldado soportó 17 días antes de morir. Su cuerpo fue hallado irreconocible, con la piel destruida, los órganos en descomposición y los ojos desaparecidos. Su nombre era Mitrídates, ejecutado por matar al hermano de Ciro el joven. La víctima no podía moverse, limpiarse ni defenderse. Moría lentamente en su propia suciedad, devorada viva por innumerables insectos, mientras permanecía plenamente consciente. Y cuando la crueldad se centraba específicamente en las mujeres, el dolor se convertía en humillación representada en público, comenzando con garras de hierro. A continuación, el número 4. Los arrancadores de senos desgarraban la carne de las mujeres ante la multitud. Nada se ocultaba. Estaba pensado para ser público, brutal, degradante e imposible de olvidar. El arrancador de senos era un dispositivo metálico similar a una garra, con 4 ganchos curvados que recordaban a las garras de un ave. Nunca fue diseñado para sujetar, fue diseñado para arrancar. La víctima solía ser una mujer acusada de adulterio, aborto, herejía o simple desobediencia. A veces no había cometido ningún delito. Negarse a un matrimonio impuesto podía ser suficiente. Una vez condenada, era atada en posición erguida, a menudo en una plaza o patio, y desnudada de cintura para arriba. La garra se calentaba en el fuego hasta ponerse al rojo vivo. Luego se fijaba a cada seno y se arrancaba del pecho en un único movimiento violento. Las lesiones eran catastróficas. Piel, músculo y, en ocasiones, incluso costillas salían arrancados junto con la carne. En Francia, Alemania e Italia, entre los siglos XIII y XVII, la mutilación de los senos fue un castigo habitual para mujeres acusadas de deshonrar a los hombres. Una ejecución registrada en 1559 en Baviera describe a una mujer a la que se le arrancaron los senos, dejando sus restos expuestos públicamente durante 3 días. Si la víctima sobrevivía al primer desgarro, seguía un segundo, y si aún permanecía con vida después de eso, por lo general era quemada en la hoguera o abandonada para morir lentamente a causa de una infección. Esto iba más allá de la simple tortura. Era un castigo dirigido a la identidad misma, destruyendo las partes asociadas con la feminidad, la sexualidad y la maternidad. Y cuando el cuerpo no era arrancado, era perforado desde abajo, dejando que la gravedad hiciera el resto. Esto nos lleva al número 3, la cuna de Judas. Un dispositivo que empalaba a las víctimas utilizando su propio peso corporal. Se asemejaba a un taburete, pero uno cruel, con forma de una alta y estrecha pirámide metálica montada sobre una estructura de madera. Esta silla nunca fue pensada para sentarse. Existía para empalar lentamente a una persona desde abajo. Las víctimas eran desnudadas por completo, atadas por la cintura, los brazos y las piernas, y luego descendidas con cuidado sobre la afilada punta de acero.
La punta se colocaba en el ano o la vagina, y el propio peso del cuerpo la hacía penetrar cada vez más con el paso del tiempo. No había un golpe repentino, solo una presión lenta que se transformaba en un dolor desgarrador. Los verdugos subían y bajaban las cuerdas durante horas, levantando a la víctima y dejándola caer una y otra vez, empujando la punta cada vez más adentro. Los músculos se abrían, la piel se rompía, los nervios gritaban, y la parte más horripilante era que la punta no era lo suficientemente afilada como para causar una muerte rápida. Estaba diseñada para maximizar el daño interno durante largos periodos. Este método fue ampliamente utilizado durante la Inquisición española y también apareció en Italia, Francia y Alemania entre los siglos XV y XVII. Algunas víctimas sobrevivían 2 o 3 días, muriendo finalmente por infección, shock o pérdida de sangre. Un registro de la Inquisición en Sicilia de 1631 describe a una mujer torturada por negarse a confesar. Fue colocada en la cuna de Judas 2 veces al día durante 4 días, muriendo después de que sus intestinos se rompieran y los órganos internos cayeran sobre la estructura de madera. La pirámide casi nunca se limpiaba entre sesiones. La suciedad, la carne desgarrada y las heridas abiertas hacían que la muerte por sepsis fuera casi inevitable. Y cuando los cuerpos no eran dejados caer sobre una púa, eran enganchados, abiertos y arrastrados hasta que las entrañas tocaban el suelo. Pasemos al número 2. Se utilizaban ganchos para extraer los intestinos de víctimas vivas. Te enfrentabas a un enorme gancho de hierro y de inmediato sabías que no estaba hecho para pescar. El gancho se clavaba bajo las costillas, profundamente en el abdomen. Luego se tiraba de él, lenta y violentamente, desgarrando capas de músculo y tejido, hasta que los intestinos salían como cuerdas. Este castigo no se ocultaba. Tenía lugar en mercados públicos, patios de castillos y calles de la ciudad para enviar un mensaje claro. Conocido como el gancho abdominal, se utilizó en la Inglaterra medieval, en Francia y en el Imperio Otomano, especialmente contra traidores, rebeldes y quienes eran acusados de conspirar contra la corona. La muerte no era el único objetivo. El shock y el terror eran igual de importantes. Las víctimas se mantenían con vida el mayor tiempo posible. En algunos casos, sus intestinos eran clavados a postes mientras se las obligaba a caminar, desenrollándose con cada paso. Un caso documentado en Hungría, en 1523, describe a un noble destripado mientras aún estaba consciente. Sus intestinos fueron extraídos más de 12 pies antes de que finalmente colapsara. Algunos ganchos tenían púas, asegurando un daño aún mayor al salir. Los verdugos a veces giraban el gancho dentro del cuerpo, destrozando el hígado, el estómago o los riñones antes del tirón final. Esta era una tortura cargada de simbolismo. La traición nace en las entrañas, y ellos arrancaban las tuyas para demostrarlo. Y ahora llegamos al método final y más perturbador, donde el sufrimiento no terminaba con la muerte, porque la piel era retirada mientras la víctima aún respiraba. Número 1. Las personas eran desolladas vivas como advertencia política pública. Este era el peor de todos, porque la muerte llegaba lentamente y el propio cuerpo se convertía en una herramienta de terror. El desollamiento, el acto de arrancar la piel a una persona viva, se practicó en Asiria, Persia, China y la Europa medieval. Estaba reservado para traidores, rebeldes y enemigos del Estado. El proceso comenzaba con cortes en las muñecas o los tobillos, seguidos por el desprendimiento de la piel capa por capa, de la cabeza a los pies.
Los verdugos utilizaban cuchillos finos y extremadamente afilados, capaces de separar la piel del músculo sin causar una muerte inmediata. Comenzaban por las extremidades, avanzaban por el torso y terminaban con el rostro. Las víctimas a menudo permanecían con vida hasta 2 horas, gritando, temblando, con los ojos abiertos por el pánico mientras su piel era arrancada como si fuera tela empapada. Los antiguos asirios incluso clavaban las pieles de las víctimas en los muros de las ciudades. Una auténtica tablilla asiria de alrededor de 700 años antes de nuestra era describe a enemigos desollados y sus pieles estiradas sobre las puertas de la ciudad como advertencia. En la Francia medieval, un hombre llamado Pierre Basile fue desollado vivo en 1199 por matar al rey Ricardo Corazón de León. Su desollamiento se llevó a cabo ante soldados y su cuerpo fue posteriormente quemado. En algunos casos, la piel retirada se rellenaba con paja y se exhibía como un espantapájaros en las entradas de las ciudades. El dolor superaba cualquier imaginación. Los nervios bajo la piel son extremadamente sensibles. Cada brisa, cada insecto, cada grano de polvo se sentía como fuego. Este método final no trataba solo de dolor. Trataba de borrar la identidad, de convertir a un ser humano en un mensaje. Y ahora has visto los 20 métodos, cada uno diseñado para estirar el cuerpo, destrozar la mente y silenciar a las personas para siempre. La historia intentó enterrar estos horrores, pero ahora los has visto. Permanece cerca. La próxima historia va aún más profundo, y una vez que la escuches, nada volverá a sentirse igual.